Prueba de hipótesis para media de dos tratamientos. Esta prueba de hipótesis se utiliza para conocer si las medias de dos poblaciones son estadísticamente iguales. El procedimiento es simple. Se plantean las hipótesis que se van a probar, especificamos un nivel de significancia para nuestra prueba, identificamos si estamos trabajando con varianzas iguales o distintas y obtenemos los estadísticos necesarios para realizar la prueba. Para plantear las hipótesis nos dirigimos por lo que sabemos y lo que nos gustaría saber. Con esto establecemos generalmente la hipótesis de cualquier prueba. Para este caso lo que queremos saber es si los tratamientos son estadísticamente iguales, pero vamos a trabajar siempre con la hipótesis nula, indicando que las medias son iguales y la alternativa indicando que son diferentes. Cuando especificamos el nivel de significancia, estamos indicando la probabilidad que tendríamos de rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera, y estaríamos conociendo simultáneamente la probabilidad de que el parámetro estimado se encuentre dentro del intervalo de confianza. Cuando establecemos uno de los niveles, es muy fácil reconocer el otro. Para saber si las varianzas son iguales o distintas, se hace una prueba de varianzas, donde las hipótesis indican si las varianzas son iguales o si son diferentes. Para esta prueba generalmente se utiliza una chi cuadrado, pero debido a que no conocemos las varianzas poblacionales, utilizamos el estadístico F para realizar la prueba y así utilizamos las varianzas muestrales. También hay que recordar que para calcular el valor F teórico usamos alfa medios. En caso de que las varianzas sean iguales, utilizamos la fórmula que se muestra para obtener el estadístico T. Podemos ver que estaríamos utilizando un valor SP. Ese valor es un indicador de varianza muestral común, que se calcula solo si las varianzas se suman iguales. Para el valor T teórico utilizamos alfa medios. En caso de que las varianzas sean diferentes, utilizamos una fórmula distinta para obtener T, y ya no utilizamos el indicador SP. En este caso, los grados de libertad ya no se calculan como n-1, sino que se obtienen con la fórmula de nu. Para este, el T teórico también se utiliza alfa medios. Ejemplificando el proceso, vamos a utilizar un problema donde se sospechan que dos centrifugadoras reportan mediciones de tamaños de partícula diferentes para la misma pintura. Se tomaron 13 lecturas por máquina y se obtienen media y varianza de los datos que arrojan cada una. Nuestra hipótesis nula sería que las centrifugadoras reportan tamaños de partícula iguales. La hipótesis alternativa sería que las centrifugadoras reportan tamaños de partícula diferentes. Como no nos indican el nivel de significancia en el ejercicio, entonces ponemos uno arbitrariamente, 5% para la significancia, que nos daría también 95% de confianza. Hacemos la prueba de varianza para saber qué camino tomar. Probamos si las varianzas son iguales o si son distintas y utilizamos el mismo nivel de significancia que con la prueba de muestras. Con las varianzas muestrales calculamos F y obtenemos un valor de 1.11. Con una tabla o con calculadora programable obtenemos el F teórico. Recordemos que esta es una hipótesis bilateral y como la gráfica de distribución F no es simétrica, tenemos que obtener los valores F tanto para la izquierda como para la derecha. El valor F sub 0 de la prueba tiene que estar entre el mínimo y máximo teóricos. En este caso 1.11 está entre 0.31 y 3.27, por lo que la hipótesis nula no se rechaza. Las varianzas desconocidas son estadísticamente iguales. Sabiendo esto, tomamos los datos del ejercicio y los usamos para calcular el valor de T, que es de 2.04. En una tabla o con calculadora programable obtenemos también el valor T teórico, que sería 2.18. Como la gráfica de distribución T es simétrica, no es necesario calcular dos valores, ya que el límite inferior sería el negativo del superior. Si el valor absoluto del T de prueba es menor que el valor absoluto T teórico, entonces se falla en el rechazo de la hipótesis nula, lo que quiere decir que no tenemos información suficiente para decir que las máquinas reportan tamaños de partícula distintos. Recuerden que para poder aceptar el valor estadístico de prueba debe estar dentro del rango de aceptación.